Romanos 10, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, como hemos cambiado de libro de las Escrituras, para que comprendáis un poco el trasfondo de este pasaje, les voy a contar una historia sobre un padre y sus dos hijos. El hijo menor no quería saber de nada de su padre y pidió su herencia para marcharse. Se fue de casa con todo su dinero y su voluntad de vivir de acuerdo con sus leyes, con sus deseos, de acuerdo con que le daba la gana. Un día estos recursos terminaron y se dio cuenta de que el mundo no podía ofrecer nada de lo que su padre ofrecía a sus empleados. Entonces decidió volver. Seguro que conocéis esta historia, es una parábola de las Escrituras, pero la parte de la historia que me gustaría destacar es este regreso del hijo menor a casa. Pero quiero que te pongas en la piel del hijo mayor. Te quedaste todo el tiempo en casa, cuidaste de las cosas de tu padre, trataste de hacer todo lo que él ordenaba. De repente, llega un hermano que ya ni siquiera era de la familia. Ya había gastado toda la herencia. Y el padre lo recibe y da una fiesta. Te sentirías agraviado. Te sentirías celoso. Pues haciendo las adaptaciones necesarias, esto es lo que le sucedió a los judíos cuando vieron a los gentiles siendo recibidos como hijos de Dios, herederos del cielo y de todas las bendiciones prometidas a Abraham miles de años antes de Cristo. Ellos sentían que los gentiles no eran dignos de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto demostraron desde allí que no entendían la gracia inmerecida de Dios, que Dios siempre ha ejercido y ejerce hasta el día de hoy sobre su pueblo. El texto de hoy, aquí en Romanos 10, está justo en este contexto de los judíos y los gentiles en la misma iglesia. Qué difícil. A veces es difícil juntar un catalán con un andaluz, con un gallego. Ahora, judíos y gentiles, esto es un desafío gigante. Esta carta entonces fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, mientras Pablo estaba en Corinto, en medio de su tercer viaje misionero.
se considera que es un resumen del Evangelio porque trata de varios puntos teológicos. Y el contenido de los capítulos 9, un capítulo antes del nuestro, hasta el 11, donde está el nuestro ahí en el medio, habla del tema del Evangelio e Israel. Y Pablo se preocupa aquí, al escribir esta carta a los cristianos de Roma, de aclarar que el Evangelio no es una contradicción de la ley, sino el cumplimiento de esta. Y ayer estuvimos ahí en la despedida de Lyle y su esposa, que han sido misioneros 36 años aquí en España. Ya os habéis preguntado, ¿cuál es la razón que llevaría un matrimonio joven, con hijos, dejar su país de nacimiento para predicar el Evangelio en otra cultura, otra lengua, otras comidas? ¿Qué nos hace hacer eso? Esta pregunta tiene relación con el tema de nuestra meditación de hoy, que aborda el mensaje de salvación, centrándose en 3 características de este mensaje. Y la primera información que Pablo nos da es acerca de los medios por los cuales se propaga este mensaje de salvación. El versículo anterior a nuestro texto, el 13, nos dice lo que hay que hacer para ser salvos. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí en los versículos 14 y la primera parte del 15, Pablo describe una secuencia de eventos para que sea posible que alguien invoque el nombre del Señor. Y recordando aquí a todos que es un tema conocido, pero somos salvos no por algo que hacemos, pero somos salvos por la gracia. Incluso en el capítulo 9 de esta carta a los romanos, Pablo enfatiza esa soberanía divina en la salvación, diciendo que Dios creó un vaso para honra y otro para deshonra. Y al hablar primero de la soberanía divina en la salvación, ahora Pablo está hablando de la responsabilidad humana. El hombre no está pasivo en la conversión. Cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos para la verdad, tomamos una decisión por Cristo. Y como dice un teólogo, la actividad del hombre siempre es resultado de una obra previa de Dios en el hombre. Pues entonces, habiendo dicho esto, aquí el capítulo 10, el enfoque no está más en la soberanía de Dios, en la salvación, sino en la respuesta humana al Evangelio. Y Pablo comienza su secuencia lógica al revés, del final para el principio. Para invocar es necesario creer. Para creerlo, tienes que escuchar. Para escuchar, alguien tiene que predicar. Y para predicar, este tiene que ser enviado. Si ordenamos estos eventos, se verían así. Alguien envía un predicador de la palabra. Este predicador predica, la gente escucha, cree, invoca el nombre del Señor y luego es salvo. De esta manera el mensaje de salvación tiene un medio para llegar a aquellos que serán salvos. ¿Y cuál es el comienzo de este proceso? El envío del mensajero. Y es interesante notar que el Evangelio solo produce salvación si es escuchado. Y aquí vemos uno de los propósitos de Pablo con la carta a los romanos, que era conseguir apoyo para su viaje a España. ¿Y por qué Pablo quería venir a España? Porque aquí el nombre de Cristo aún no había sido anunciado.
Pablo está diciendo a los romanos, los hermanos de Roma, heme aquí, envíame a España. Y nosotros que estamos aquí, justo donde Pablo quería venir para predicar el Evangelio, y justo aquí, donde el Evangelio prácticamente ha nacido, por el esfuerzo de los apóstoles mismos, hoy ya no hay casi nadie que se lo cree. Una de las regiones que el cristianismo tuvo más intensidad, hoy ya no pasa de una tradición familiar. Lo que debemos entender de este anhelo de Pablo es que el Evangelio debe ser proclamado por todas las partes, porque este es el único medio por el cual las personas, al escuchar, pueden creer y en consecuencia invocar el nombre del Señor. Así que vemos aquí el versículo muy conocido que dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Jesucristo es el único camino a la salvación. La verdadera fe es la que se basa en Jesús, en su palabra, su muerte en la cruz y su resurrección. Vean aquí que Pablo no es universalista. Pablo no predica que todos serán salvos de una manera u otra. No, no hay aquí salvación sin el Evangelio. Uno no puede seguir a Alá y ser salvo. No hay posibilidades de uno ser budista y alcanzar su salvación por medio de los mantras y de la meditación. Solo hay un camino para la salvación y es a través de Cristo. También tenga en cuenta esto, que no solo el universalismo no está en las Escrituras, pero tampoco el ecumenismo encaja en esas enseñanzas. Si invocar el nombre de Cristo es el único medio, no tenemos cómo adorar a Dios con aquellos que creen en otras formas de salvación. Pero en el mismo tiempo, este mensaje nos recuerda cuán privilegiados somos. Ya hemos sido alcanzados por este mensaje de salvación. Tantos misioneros han pasado por aquí para que el Evangelio llegara hasta nosotros. Que tengamos nosotros también este mismo ímpetu de Pablo, de Don Percy, de Lyle y su esposa, de Juan y su esposa, de tantos misioneros que han pasado por aquí, por esta región, para predicar la palabra de Dios. Debemos encontrar esta misma urgencia que ellos han encontrado de llevar este mensaje donde Cristo aún no es invocado. Vosotros tenéis la oportunidad de llevar el Evangelio hacia aquellos que no conocen aquí mismo, en esta región, cerca de tu barrio, en tu trabajo. Y hoy la palabra de Dios lo que hace con nosotros es animarnos a hacerlo, pues este es el único medio por lo cual se puede llevar la salvación. Y enviar a un predicador es el primer paso para hacer que nuestro Dios sea adorado en todos los pueblos, pues sólo así logramos que este mensaje llegue y que encuentre a aquellos que Dios separó para la salvación. Entonces, hemos visto en estos primeros versículos que el mensaje de salvación tiene un medio, pero también tiene un objetivo, que es nuestro segundo punto. Y aquí que comienza la confusión. Los judíos no podían ver cómo Dios abriría su salvación a otros pueblos. Los judíos cristianos tenían dificultades para entender cómo el Dios que se había revelado a ellos desde hacía tantos años, ahora llamaría a los gentiles para ser parte del pueblo elegido.
¿Qué quiere decir eso? Y a respecto de este dilema, Pablo entendía cada detalle. Un judío enseñado por el rabino más capaz de la época, de repente tiene un encuentro transformador con Cristo y su misión es llevar el evangelio a los gentiles. Una pregunta incluso lógica. ¿Dios ahora quería abandonar a su pueblo? ¿Llamar a las personas que no eran de su pueblo? Claro que no. Y aquí identificamos otro de los propósitos de Pablo al escribir esta carta a los hermanos de Roma: apaciguar la iglesia, que estaba formada por judíos convertidos, pero también por gentiles convertidos al cristianismo. Ahora, si la fe viene al escuchar la palabra de Cristo, entonces ya no hay distinción entre los pueblos. La única diferencia es que el pueblo judío había escuchado el mensaje del evangelio durante mucho tiempo. Vemos que este texto de Romanos 10 incluso fue escrito para judíos, porque se nota aquí la cantidad de citas del Antiguo Testamento que Pablo usó. Estábamos hablando hasta ahora de creer, pero Pablo utiliza aquí una palabra que es obedecer el evangelio. ¿Cuál es la relación entre creer y obedecer? La obediencia que Dios requiere de su pueblo es justo la fe. Obedecer el evangelio es creer en él y creer en su contenido. Pero hay una frase que es muy triste aquí, que dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Dios, al llamar a Isaías, el profeta citado en ese versículo 16, dice que la gente escucharía y vería, pero no entendería hasta que quedara el tronco de donde vendría la santa semilla. Está claro aquí en este texto que sí, algunos judíos reconocerían a Cristo como Salvador, pero serían muy pocos. Y este mismo versículo nos muestra que a veces los que creen son tan pocos que ni siquiera podemos reconocer que están allí. Y para explicar esta dificultad en ver la conversión de muchos, Pablo, en el capítulo 9, versículos 6 a 8, si tenéis ahí la Biblia, por favor, abrir. Pablo en la misma carta a los Romanos, capítulo 9, del 6 al 8, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, no todo Israel son israelitas. No es la descendencia de la carne la que hace el pueblo de Dios, sino la descendencia de la promesa. El objetivo entonces, que es nuestro segundo punto, el objetivo del mensaje debería ser todas las personas, no solamente el pueblo judío. Y, hermanos, ¿cuántos versículos tenemos esparcidos en la Biblia que citan que Dios tiene para sí representantes de todos los idiomas, los pueblos, razas y naciones? O sea, esto no era una enseñanza nueva. Al llamar a Abraham, Dios ya tenía planes para bendecir a todos los pueblos. Pablo necesita ahora mostrar a los judíos cristianos que su ministerio no es echar perlas a los cerdos. Su llamada a los gentiles no niega la ley, pero ese concepto de que el pueblo de Dios traería bendiciones a todos los pueblos
ya estaba allí en la ley. Incluso en la profecía de Joel, en el versículo 13, también nos muestra que la salvación no es una herencia carnal, transmitida de padre a hijo, sino que es una decisión personal que no diferencia las personas por su origen. Y claro, si estamos con la Biblia en las manos y vemos que en Apocalipsis tenemos la figura de representantes de todas las lenguas, pueblos, razas y naciones, adorando al Cordero, ¿por qué dudaríamos hoy de que Dios tiene sus elegidos en todos los pueblos? El versículo 12, Pablo dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No podemos elegir a quién predicar el Evangelio, pero debemos predicar a todos. No sabemos, por eso, porque no sabemos cuáles son los elegidos de Dios. Aquí hay muchas familias cristianas, que los padres son cristianos también. Entonces, si naciste en un hogar cristiano, eso es una bendición. Pero eso no significa que vayas a ser un verdadero cristiano. Hay promesas de bendición para nuestros hijos, pero eso no quiere decir que serán cristianos, porque la salvación es personal. Entonces debemos predicar el Evangelio a nuestros hijos, mientras podemos, a los parientes que son cercanos, aunque tengan vivido toda la vida en la iglesia, dentro de un hogar cristiano. No podemos dejar de predicar a nuestros hijos, a nuestros parientes. No pierdas la oportunidad de evangelizar a aquellos que están dentro de su hogar. Ser un presbiteriano, porque toda tu familia es presbiteriana, no te garantiza la salvación. Bautizamos aquí, sabemos que bautizamos los niños de padres creyentes, no porque creemos que el bautismo salva, sino que lo hacemos porque es una señal de la promesa. Para ser salvo, tienes que creer e invocar el nombre de Jesús. Es esto que dice nuestro texto. El versículo 16 habla de una cantidad pequeñita de personas que han creído. Una sensación que no se nota el resultado de la predicación. Lo que nos enseña también es que no debemos desanimarnos si predicamos y no podemos notar una gran cantidad de conversiones, porque Dios es el que controla los efectos de su palabra, porque Él sabe a quién necesita alcanzar. Lo que no podemos hacer es dejar de predicar, porque esto sí que es nuestra responsabilidad. Así que he venido esta tarde para animaros a seguir predicando la palabra de Dios, porque todavía Dios tiene almas para salvar. Y hemos visto que el medio es la predicación de la palabra. Así que el medio y el objetivo ya hemos visto. Y el objetivo hemos visto aquí que no son solo los judíos, sino que los gentiles que nunca han buscado a Dios también serán parte ahora del pueblo de Dios. Predicamos a todos. Y ahora el tercer punto que veremos en este mensaje de salvación es que este mensaje produce resultados. Y estos resultados pueden ser inesperados. Hay una historia de un señor que se llama Nabil Qureshi, un musulmán apasionado por su religión y por Alá. Escribió un libro que cuenta su historia y transformación. En medio de sus estudios del Islam, se encontró con la palabra de Dios y el mensaje de salvación. ¿Y qué pasó? Él fue
totalmente transformado por ella. Ya no podía negar ese maravilloso mensaje, pero a la vez tampoco quería renunciar a su familia. Él fue alcanzado y completamente transformado por el Evangelio sin buscarlo. Los versículos aquí de nuestro texto, 18 hasta el 21, nos muestran que no es Dios que rechazara a los judíos, sino que los judíos que buscaron por su propia fuerza la salvación y rechazaron a Dios y a la ley. Y por eso algunos que no estaban buscando, aún así encontrarían. A pesar del celo del judío, ellos buscaron a través de las obras recibir la justificación. Buscaban, como estamos aprendiendo en el Sermón del Monte, buscaban la perfección en la ley. Hacían todo para cumplir toda la ley y de esta manera merecer la salvación. Los gentiles, sin embargo, han encontrado una justificación que viene de la fe. Y esto es lo que Pablo nos enseña en este texto. Y vemos aquí, en estos versículos, dos preguntas. La primera es, ¿no han oído? ¿No han oído? ¿A quién se refiere la pregunta? Esos versículos se refieren a ellos, tercera persona del plural. Y lo que podemos encontrar aquí en el versículo 19 es que a quién se refieren estas dos preguntas. La persona que es revelada aquí en este versículo es Israel, porque la segunda pregunta es, ¿no ha conocido esto Israel? Israel ya hemos visto que es la forma en que Pablo llama al pueblo descendiente de Abraham de una manera genérica. De entre estos de Israel están los que son verdaderamente israelitas, aludiendo así a los que son hijos de la promesa. La pregunta es, ¿no lo escucharon? Y luego enseguida Pablo cita un versículo del Salmo 19 que hemos leído esta tarde. Y en este salmo encontramos la revelación general de Dios. Sabemos que la revelación general de Dios es esta que vemos en la creación, en la naturaleza. Y sabemos que aquí Pablo no cree que todo el mundo que mira a la naturaleza ya conoce el Evangelio. Por lo que dice que tiene que ir a España donde Cristo aún no había sido predicado. Entonces, él no creía que la naturaleza era suficiente para la salvación. Lo que hay aquí es un paralelismo entre la revelación especial y la general. Así como Dios fue revelado en general a todos por medio de la creación, por medio de la naturaleza, de igual forma el Evangelio ahora debe ser difundido a todos los rincones de la tierra. Y este es el punto más importante. Atención, si incluso la revelación general hace que todos sean inexcusables en la presencia de Dios, ¿quién dirá la revelación dada a su pueblo desde Abraham? Es esto que Pablo está enseñando a los judíos. Si incluso aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, no han leído la palabra de Dios, pero pueden mirar hacia la creación, ya son inexcusables. Cuanto más las personas que recibieron toda la revelación de Dios en su palabra. Y el argumento de Pablo aquí es genial. ¿Cómo empieza? Empieza preguntando, ¿cómo ser salvo? Escuchar y creer en la palabra. Y hace una pregunta aquí, ¿pero no escuchó el pueblo de Israel? Sí, lo escucharon.
Vale, así que no fueron rechazados por Dios sin ninguna razón. No es por nada que se les llama aquí en el último versículo personas rebeldes y contradictorias, como la cita de Isaías que vemos aquí en el versículo 21. Y Pablo utiliza para su argumento dos testigos para probar que Israel ya había escuchado y ya sabía de lo que estaba sucediendo. Moisés e Isaías. Hermanos, cada judío hasta hoy conoce perfectamente a Moisés e Isaías, uno representando a la ley y el otro a los profetas. Entonces, vemos aquí que el argumento de Pablo se está terminando. Él habló, nos comentó que escuchar el Evangelio es el medio para la salvación. Y el resultado de haber escuchado este hermoso mensaje puede llevar incluso a aquellos que no estaban buscando a Dios, como en el caso del musulmán Nabeel, que hemos comentado hace unos minutos. Entonces, el pueblo de Dios recibió su mensaje y no podía decir que fue rechazado por Dios. La realidad es que ellos sí que rechazaron la salvación por la gracia y buscaban la justicia por sus propios hechos. La palabra nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El rechazo viene del pueblo, no de Dios. De hecho, el llamado que los gentiles y los judíos han recibido aquí en ese pasaje y en aquel entonces, es el mismo llamado que todos nosotros recibimos. Nosotros encontramos la salvación por medio de Cristo. No es por lo mucho que buscamos o por nuestros esfuerzos, sino solo por la gracia. Y si la gracia de Cristo alcanza hasta mismo a aquellos que no la buscaron, seguramente también es grande para aquellos que, como los judíos, aunque inadecuadamente, se dedicaron a asuntos religiosos exhaustivos de cumplimiento de la ley. Pablo está dando también una esperanza al pueblo judío. Y qué maravilloso es saber que tenemos un Dios misericordioso, que extiende su brazo diariamente a su pueblo, como dice aquí en estos versículos. Y si Dios es tan misericordioso con nosotros, también debemos ser misericordiosos con aquellos que aún no entienden el mensaje de salvación, incluso si lo han escuchado una y otra vez. Tenemos hijos, a lo mejor que no son creyentes, maridos que no son creyentes, hermanos. Nuestra misericordia debe ser como la de Dios, extendiendo su santo brazo cada día a un pueblo rebelde como este. ¿Cuántas veces Dios no tuvo que extender su brazo santo hasta llegar al día que te alcanzaste? ¿Cuántas veces? Sepan que cada vez que proclamamos la palabra de Dios, esta produce resultados, sea para la condenación o la salvación. No escojáis a quién proclamar, porque incluso aquellos que no buscan y no piden a Dios pueden ser alcanzados por la gracia transformadora de Cristo. Por lo tanto, el mensaje de salvación tiene un medio que es la palabra de Cristo, tiene un objetivo que son todos los pueblos y también genera resultados, tanto de condenación para aquellos que no creen, como de salvación para aquellos que creen y le alaban. Que esta tarde
esta palabra proclamada sea una palabra de salvación. Si hay alguien aquí que todavía no ha contestado este mensaje de salvación, que hoy pueda reconocer esta gracia de ser alcanzado y transformado por la palabra de Dios. Y si eres creyente y juzgas a la gente que se acerca a la iglesia como si tú fueras digno de la salvación, pero ellos no, debes recordar la historia del Padre misericordioso, que recibe incluso el Hijo pródigo. Si tú no reconoces la gracia de Dios al alcanzar a aquellos que son improbables, te sugiero que revalúes tu fe, porque puede estar basada en obras, así como la fe de los judíos. Y que esta iglesia aquí en Alcorcón se regocije cada vez que alguien que no está buscando a Dios sea encontrado por Él. El evangelismo aquí en España, sabemos, es algo difícil, no suele tener muchos resultados y podemos preguntarnos, así como en este texto, ¿alguien ha creído en nuestro anuncio? De hecho, no son muchos quienes creerán, pero todavía nuestro trabajo es anunciar, pues no controlamos los resultados. Y la pregunta que tiene aquí, que dice, ¿cómo oirán? Es justo la pregunta que Dios utilizó para hacerme ver que hay naciones todavía que no tienen la misma oportunidad en oír el Evangelio. Y es curioso porque hace unos 10 años que esta palabra vino a mi encuentro. Y hasta hoy en mi WhatsApp es mi frase que la veo todos los días. ¿Cómo oirán si no hay quien predique? Al oír esto, un día yo reconocí que no me quedaría en mi país de nacimiento, ahí con mi familia. Y miro a la España, a la gente aquí, a mis vecinos, y veo cuántos aquí en España nunca han oído el mensaje de salvación. Mi oración es para que Dios despierte más vocaciones entre nosotros, entre nuestros jóvenes, para que este mensaje alcance más rincones de nuestro país. Así que os animo que sigáis la predicación de la palabra aquí en Alcorcón, pues a través de ella Dios salvará a sus hijos, así como nos salvó. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias por esta tarde, por la alegría de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Esta carta escrita tantos años atrás, está aquí, Padre, escrita en otro contexto, para otras personas, pero aún hoy nos hace ver tu gloria, nos hace ver tu plan de salvación, nos hace reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, pero también nos da un propósito de vida, nos da alegría de vivir, nos hace reconocer para qué fuimos criados. Padre, te pedimos que por medio de esta palabra, muchos aquí en nuestras iglesias se puedan levantar para predicar tu palabra, para ser un testigo tuyo aquí en medio de este pueblo impío que no te reconoce como Salvador y Señor de sus vidas. Padre, te pedimos por la iglesia aquí en Alcorcón, por el pastor Ángel, por Juan, por los ancianos, por los diáconos, por cada miembro. Padre, que el Señor nos pueda dar la alegría de reconocer aquí más vocacionados, más personas que quieren predicar tu evangelio fielmente.
para que así aquellos que todavía necesitan oír, oigan tu voz por medio de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.